Colombia se prepara para ir a las urnas el próximo domingo 8 de marzo. En entrevista con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo, el registrador nacional Hernán Penagos nos contó cómo se preparó la entidad para garantizar la transparencia del proceso. Inquietudes de los ciudadanos que le trasladamos al registrador. Señor registrador Hernán Penagos, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. ¿Cómo le va? José Manuel, muchas gracias. Muy complacido, muy animado de estar con ustedes. Qué gusto tenerlo aquí. Vea, allá veo un puesto de votación y se me ocurre decirle que el camino hacia las urnas está lleno de preguntas. Y sí que tenemos preguntas. Perfecto. ¿Me acompaña? Sí, señor. Bueno, vea, veo aquí a nuestra periodista Kate Leal, que tiene seguramente una pregunta para usted. Que tiene que ver, Kate, digámoslo de una vez también, sobre muchas dudas que hay, muchos cuestionamientos que hay, si se quiere, sobre la forma en que ustedes están procesando los datos o los van a procesar y después a divulgar, ¿o no, Kate? Por supuesto, José, y es que esto más que una duda se ha convertido en un mito, señor registrador, y es el tema del software. ¿Qué es el software? ¿Qué función cumple dentro de estas elecciones? ¿Quién lo maneja? Porque es que se habla mucho de terceros, de fraude, y creo que esa es una de las dudas que hay que empezar a resolver. Bueno, el software de escrutinio es un software que adquirió la registraduría hace 4 años y que sirvió para procesar las elecciones presidenciales de esa época. Ese software hoy está actualizado y la registraduría se lo entrega para su validación al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué al Consejo Nacional Electoral? Porque es el Consejo Nacional Electoral la entidad que le corresponde consolidar los datos o los resultados totales de las elecciones nacionales. ¿Cuáles son las elecciones nacionales? Presidencia y Senado de la República. Ese software cumple una tarea y es recoger la información de cada uno de los niveles. Cuando me refiero a niveles, quiero decir a la información municipal, a la información departamental y luego consolidarla. El software toma las actas electorales, la suma 125.000 aproximadamente por cada, que corresponden al número total de mesas de votación, y establece los resultados finales, por ejemplo, para Senado de la República, dependiendo de la votación por cada uno de los partidos, o para Presidencia de Colombia. El software no puede difundir información diferente a la que están en las actas electorales, y las actas electorales, o E14, como se conocen técnicamente, las diligencian, las llenan a mano los jurados de votación. O sea, que es paja de alguna manera eso que dicen que es que ahí es donde van a manipular los resultados electorales. No hay, de acuerdo, no hay ninguna posibilidad del que el software de escrutinio pueda cambiar los resultados, porque los resultados de cada mesa de votación, en esta oportunidad los vamos a publicar todos, es decir, todas las actas electorales, 770.000. Luego una persona, si el software, por ejemplo, dijera que en la mesa 4 de determinado corregimiento la votación fue de esta manera, simplemente tiene que compararla con el acta electoral. Kate, gracias. Esa era la duda. Ahí seguiremos pendientes de las respuestas del registrador. Claro que sí. Pero vea, aquí me encuentro con Carol Galindo, que también tiene otra pregunta para el señor registrador. Gracias. Política sin misterio, como dice usted, ¿sí o no? Así es, y muy importante, registrador, lo que estamos viviendo en el territorio nacional con las fuertes lluvias. El IDEAM informó que podrían agudizarse un poco más, continúan diferentes territorios en alerta roja como Antioquia, como Córdoba. Registrador, la registraduría, ¿cómo ha calculado esto? También hubo un rumor en los últimos días que supuestamente podrían cancelarse las elecciones en Córdoba, pero usted ha sido enfático en que esto no va a ocurrir ni allí ni en ningún territorio nacional. Pero ¿cómo podemos contener esto? ¿Qué va a pasar con los puestos de votación? Bueno, lo primero es reiterar que en el caso de Córdoba, Montería y sus municipios no se va a suspender ni aplazar las elecciones. En segundo lugar, sí tenemos unas incidencias. En el caso de Córdoba, en cerca de 120 puestos de votación y en 5 lugares de escrutinio. Ya visitamos el departamento para ir mirando cuáles son las contingencias que debemos adoptar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que unos lugares, colegios, están inundados y en otros están los albergues. Luego tenemos ahí una serie de dificultades. Tenemos 3 semanas de aquí a la fecha de elecciones. Ya tenemos una contingencia suponiendo que en todos esos lugares definitivamente no se puedan llevar a cabo las elecciones. Vamos a trasladar los puestos de votación. No los vamos a cancelar. La ciudadanía tiene derecho a votar. Luego los vamos a trasladar en sitios cercanos. A una cuadra, traemos carpas, traemos las autoridades, el ejército, la policía,
todos los jurados de votación y que la ciudadanía pueda votar. Sin embargo, hemos observado que están bajando los niveles, por tanto, muchos de esos lugares seguramente para el día electoral se van a poder habilitar. Ya tenemos toda una contingencia organizada, tenemos comunicaciones ya inclusive definidas en unos puntos estratégicos y esperamos obviamente qué ocurre de aquí a ese día. Lo mismo en cualquier otro lugar del país, por ejemplo, en Antioquia, donde está lloviendo mucho, también estamos viendo unas incidencias, son menores, no de la magnitud de Córdoba, pero ya tenemos claro cómo y de qué manera enfrentamos la contingencia. Mi querida Carol, gracias también. Gracias, José. Por ahí veo a Laura Alturo, de nuestro equipo digital también de Noticias RCN. Laura, también tiene una pregunta usted para el registrador. Señor registrador, usted ha hablado varias veces sobre cerca de 100 municipios que están en riesgo por la presencia de grupos armados ilegales, que además tienen intereses políticos en estas zonas del país. Y yo quisiera que usted nos hablara puntualmente de esas acciones que la registraduría piensa llevar a cabo, no solamente la registraduría, sino también en coordinación con otras autoridades para garantizar la transparencia y el desarrollo libre de las elecciones en estas zonas del país. Eso. Hay cerca de 104 municipios. En nuestros estudios de cerca de 300 municipios donde hay influencia de los grupos armados ilegales, en el 40% de esos, la cifra cercana a esos 100, se observa que esos grupos armados tienen interés político. En esos lugares hay que hacer presencia, desplegar capacidades operativas, acompañar el material electoral y estar el día de las elecciones con la fuerza pública, si se quiere, cuidando el proceso y todos los actores del proceso electoral, porque no se trata solamente de las personas que salen a votar, a quienes que hay que garantizarles el derecho al voto, pero más que eso, José Manuel, hay que garantizarles el derecho al voto libre. ¿Departamentos que más le estén preocupando hoy al registrador? Bueno, parte de Nariño, sur, Cauca, norte, donde siempre ha habido incidencias, Catatumbo, todo ese corredor que va del sur de Bolívar al Catatumbo siempre ha habido mucha incidencia. En Putumayo hay unas circunstancias importantes por los comandos de frontera, a veces se enfrentan la población es de alguna manera obligada a trasladarse a otros sectores. Digamos que esas son como las incidencias y nordeste antioqueño. Laura, gracias. Gracias. Política sin misterio también, ¿no? Para que su voto Estamos haciendo. cuente. Exactamente. Registrador, ya casi llegamos aquí al puesto de votación y vamos a ver con lo que se van a encontrar los ciudadanos un domingo. Cuéntenme una cosa. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado en este proceso de organización de estas elecciones? Yo creo que lo más difícil de enfrentar son las noticias falsas y la desinformación. Sí, se ha encontrado con mucho de eso, me imagino, muchas ¿no? noticias falsas. Yo he dicho, las noticias falsas de la desinformación superan a las entidades del Estado. Y en el caso de la registraduría nos supera con creces. Yo lo único que invito es a que la sociedad, las personas se informen, pregunten cómo es el proceso. Sepan, por ejemplo, que los votos los cuentan los jurados de votación. Hay gente que ni siquiera, digamos, tiene presente eso y no tiene por qué saberlo, porque de pronto tienen otras actividades, pero no es la registraduría, no son empleados de la entidad los que cuentan los votos o los que dicen quién gana las elecciones, son jurados de votación, 800.000 personas del común, y nada de lo que divulgue la registraduría se puede divulgar sin soporte físico. Bueno, mi querido registrador, ahora sí, hablemos de lo que se van a encontrar los colombianos el domingo electoral. Comencemos con el 8 de marzo. ¿Cuántos tarjetones nos van a entregar los colombianos? Bueno, el 8 de marzo estará a disposición de los colombianos 3 tarjetas electorales. Ok, ¿cuáles son? 3. Una tarjeta de las consultas populares. Sí. Una segunda tarjeta de Senado de la República. ¿Qué mano de números? ¿Qué confusión, por Dios? Ahora le pregunto por eso. Y una tercera de las cámaras de representantes. ¿Cómo no? Ajá. Esas tarjetas se van a entregar de la siguiente manera. Sí. Los jurados van a entregar a los votantes, a la ciudadanía, la tarjeta de Senado y la tarjeta de Cámara. Esa automáticamente llega, le toman el dato de la cédula a uno y entrega a los diferentes votantes. Sí. Y en el caso de la consulta, el jurado tendrá todas las tarjetas de consulta encima de la mesa donde ellos siempre se instalan y le van a informar al ciudadano que existe una consulta y el ciudadano decide si quiere votarla o no. Muy bien, vámonos a la de Senado. Las que se ven con esos espacios vacíos, ¿qué son? Y las que tienen los numeritos, ¿qué son? Bueno, aquellas que tienen números, Sí, señor. se trata de listas abiertas. Lo que se conoce en Colombia como listas abiertas, es decir, donde hay un candidato, donde hay un partido y un número de candidatos que se elige en función del resultado de votos que obtenga ese candidato. En este caso, los números generalmente son del 1 al 100 porque se inscriben 100 candidatos al Senado, pero el partido puede escribir 30 o 40 o 50. De acuerdo. En ese caso, hay una persona que aspira a que le marquen su número para tener un número determinado de votos. Muy bien.
Entonces ahí hay que marcar un logo y un número. Entonces, en ese caso, la persona puede hacer dos cosas. O marcar solo el logo, lo que quiere decir que ese voto suma al partido para las curules que va a obtener, pero no a un candidato en concreto. Eso es válido, solo el logo es válido. O marcar el logo y el número. En ese caso, ese voto suma a ese candidato que tiene ese número dentro de esa coalición o partido. O inclusive puede marcarse solo el número. Las casillas en blanco se trata de partidos que tienen lista cerrada. Es decir, que independientemente de los votos que obtenga, el partido tiene unas curules y esas curules no se asignan por los números de votos que obtengan cada uno de los candidatos, sino que se asignan en la forma en la que fueron inscritos del 1 en adelante 2, 3, 4, esos candidatos. Por tanto, en esas listas cerradas no hay que elegir un candidato en concreto, sino solamente una organización política. Entonces usted vota o por el logo o en la parte blanca o en las dos. Exacto, lo importante es no salirse de la casilla. Si alguien quiere mucho a su partido y le pone un corazón, pero dentro de la casilla ese voto Sí, hemos vale. visto de todo. Si dentro de la casilla le pone un corazón, una raya, una X, escribe Viva Colombia, como a veces ocurre, o inclusive a veces palabras que no son las más ese voto santas, vale. Ese voto vale, siempre y cuando esté dentro del recuadro. Muy bien, y lo mismo el ejercicio. Y en Cámara es semejante, es Cámara. igual, simplemente que en Cámara, recuerden ustedes, son listas diferentes en cada uno de los departamentos. Luego ustedes van a encontrar ahí un número o unas tarjetas electorales dependiendo del departamento en el que estén votando. Registrador, y muy importante ahora que veo el tarjetón de consulta, se puede marcar solamente por un candidato Muy importante, en total. muy importante, No es José uno Manuel. por cada una de las consultas. La tarjeta dice claramente, marque una sola opción en esa tarjeta, es decir, solo puede marcarse por una foto, por una imagen, porque recuerde que son 3 consultas. Oiga, registrador, también vi aquí debajito unos tarjetones que son diferentes. ¿Esto qué es? Sí, Porque muy vale la pena importantes. también Nosotros, contar eso. dentro de nuestra tarea de inclusión y de participación política de todas las personas, hemos, por ejemplo, impreso tarjetones en braille para que las personas que tienen dificultades de visión puedan votar sin mayores dificultades. Pueden venir acompañados, pero muchos de ellos quieren hacer su ejercicio. Vean, registrador, vamos a tener que seguir hablando mucho y vamos a insistir en esta pedagogía. Aquí la llamamos política sin misterio. Yo creo que hay que explicarle y explicarle y explicarle a la gente. Pero quiero despedirlo con esta pregunta. ¿Usted qué le dice a la gente que dice qué pereza ser jurado de votación? Lo primero que les digo es que se trata de una obligación y cuando usted lo designa en jurados de votación debe cumplirle al Estado y de cumplirle a la ley porque puede ser sujeto de sanciones. Pero más que eso, hoy hay que decirle a toda la ciudadanía que si fue designada jurado de votación, vean esa designación como una manera de ayudarle al país, de contribuirle a la democracia. Al final, José Manuel, como le dije hace unos minutos, los jurados de votación son quienes hacen la tarea más importante. Son ciudadanos del común, no son empleados públicos ni trabajan para una entidad en concreto. Luego tienen la oportunidad de darle tranquilidad y confianza a 50 millones de colombianos, que tomen eso como una manera de retribuirle a su nación. Y el consuelo es que Hernán Penagos en la registraduría y yo desde aquí en Noticias RCN vamos a estar desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche trabajando, camellando para informar y en su caso para garantizar transparencia y unas elecciones logísticamente impecables. Eso es lo que deseamos. Registrador, gracias por estar con nosotros. A usted, José Manuel, muchas gracias. Gracias.